Ahora te veo en la previa de las elecciones PASO del próximo 11 de agosto. Estamos con Lucio Guberman. Él es magíster en Ciencias Sociales, además es licenciado en Ciencias Políticas, es consultor político y docente de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Bienvenido, Lucio. Te queríamos consultar en primera medida cómo veías la campaña y las estrategias de comunicación específicamente de las dos fuerzas, el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, que compiten en una elección a priori muy polarizada. Gracias, Juan Pablo. Bueno, hay una estrategia bastante clara en la campaña del gobierno, ¿no? La idea es, el kirchnerismo es autoritarismo, es un retroceso institucional, es el pasado, etcétera. Y el gobierno reconoce la comisión de algunos errores en materia económica que son reversibles según su propuesta. Lo que no sería reversible es el sesgo autoritario de su oponente. Por el lado del peronismo, primero una estrategia de unidad, tratando de mostrar que aún quienes se habían apartado del kirchnerismo y se habían diferenciado, como puede ser Sergio Massa. O el propio Alberto Fernández. O Alberto Fernández, frente a una situación límite para lo económico y lo social de los argentinos, vuelven a conversar y buscan ponerle un límite a Macri. Con mucha indisciplina estratégica hasta ahora, ¿no? Desde el peronismo. En el peronismo. El gobierno muy disciplinado, con una estrategia bastante una línea clara, seguida por todos sus dirigentes y sus voceros. Y del lado del peronismo todavía se ve una campaña que arrastra más la procedencia de los distintos dirigentes que un alineamiento estratégico a una sola campaña, ¿no? ¿Y esa desprolijidad a qué se podría deber? Porque hace 4 años que ya el justicialismo tiene tiempo de repensar las campañas. De hecho, hubo algunos cambios en la forma de hacer campaña que uno podría decir, bueno, esto es una lección de lo que Juntos por el Cambio, antes Cambiemos, hizo en campaña en términos de marketing digital. ¿Qué falta aceitar? Mira, creo que en buena medida el no hacer una campaña de manual o marketinera y demás en el peronismo tiene que ver con diferenciarse también en eso de Cambiemos. Porque creo que es un error, porque las campañas se han vuelto muy profesionales y no usar todos los recursos de la consultoría, del marketing político, de la investigación social y demás, es dar una ventaja muy grande en una elección que todos los encuestadores están avisorando muy reñida, muy pareja. ¿Qué papel juegan los medios de prensa? Bueno, los medios, uno lo que ve es, sobre todo los medios con sede en capital, juegan muy fuerte a favor del gobierno. Yo creo que se extraña aquella frase de Julio Blanc, fallecido recientemente, que decía: hicimos periodismo de guerra contra Cristina, y ahora se vuelve a hacer un periodismo de guerra muy sesgado, te diría casi para alguien que no está compartiendo ni siquiera la posición política, digo, la bronca de determinados sectores con el peronismo. Se hace difícil soportar el horario nocturno, ¿no? Y cuando agarrase el horario de Leuco, Majul, etcétera, es difícil de ver, ¿no? Para gente que no está... Demasiada metralleta, claro, con lo cual te diría, si bien el gobierno es disciplinado, esos medios son más parecidos a lo que se le critica muchas veces a la militancia kirchnerista, que le hablan a los propios y no consiguen un voto más. Yo te diría, los medios más concentrados respecto al gobierno empiezan a hacer eso, ¿no? Empiezan a replicar este modelo de hablarle a los más enojados, y uno no ve que puedan conseguir un voto más, ¿no? ¿Por qué no se habla de economía en la campaña? Bueno, creo si que compartís esa visión, en primer lugar. Se habla poco. Entiendo que en buena medida porque el gobierno trata de evitarlo, y hasta ahora esta indisciplina estratégica del peronismo de alguna manera le impide sentarse a hablar de economía, plantear la economía y sus consecuencias sociales como el eje central de la campaña, que es lo que le conviene claramente, ¿no? Nosotros en comunicación política decimos que la definición corta de comunicación política es: quien define, decide. Entonces, si vos lográs definir de qué temas vas a hablar y lográs definir la situación como de una crisis económica producto del modelo económico que defiende Macri, lograrías ventaja frente a eso, porque la gente la está sufriendo esa crisis.
no se la tenés que Se explicar, sentiría identificada. sino tenés que traerla a primer plano, recordarla, generar una campaña que traiga emociones ligadas a esa situación económica, mientras que el gobierno intenta que el plano de discusión y toda la emocionalidad que pone el gobierno es el temor a un autoritarismo, al regreso de un autoritarismo kirchnerista, ¿no? Con un ministerio de la venganza, con una serie de cosas que están en la fantasía de algunos dirigentes, digamos, del oficialismo, pero que por repetición empiezan a jugar un papel más importante que el que deberían jugar en esta campaña. No sé cómo lo ves vos. Hubo muchas provincias en las que ya hubo elecciones. Entre Ríos es una de ellas. Y después de las elecciones provinciales y en la transición a lo que son las elecciones nacionales, estamos a poco más de 2 semanas, se ve una campaña muy tranquila. ¿A qué se debe? ¿Ya se terminó lo provincial y se deja estar un poco más lo nacional? ¿O hay que también dejar de hacer un poco de campaña para que la gente no se inunde tanto de información? Porque hay gente que es reticente a tanta campaña, a tanta cuestión electoral. Creo que hay varios factores. Uno es cierto, vienen inclusive los mismos equipos de campaña que trabajaron en la provincial, son los que trabajan luego en las nacionales en cada distrito, y tienen digamos, los legisladores son de cada provincia, con lo cual esos mismos equipos otra vez están en campaña. Hay cierto cansancio de los propios equipos seguramente, pero también hay una idea de que a la gente se la bombardeó demasiado con un mensaje político, otra vez que la está pasando mal y que el exceso de campaña puede llegar a ser perjudicial. Para ir cerrando, ya te pregunté por el rol de los medios de comunicación. ¿Qué rol juegan las redes sociales? Bueno, muy importante en el punto de la segmentación. O sea, hoy lo que te permiten las redes que nunca abrieron como posibilidad los medios tradicionales, salvo las FMs, que tienen su propia tribu cada una, ¿no? Pero las redes hoy lo que te permiten es hacer un mensaje muy específico para grupos de interés muy acotados, ¿no? Gente que le gusta, que comparte un hobby o que comparte una temática que puede ser protección de determinados animales o que le gusta andar en bicicleta en la ciudad, y vos podés a un mensaje político global llevarlo a un formato que lo haga interesante para grupos cada vez más específicos, ¿no? Entonces creo que ahí hay un tema que puede ser importante en una campaña que está muy pareja, ¿no? En una elección que está muy pareja. Puede jugar un papel. Claro, lograr llegar a grupos, sobre todo a grupos que están muy despolitizados y que no lográs entrarle con el mensaje de titular de sección política. Jóvenes, por ejemplo. Jóvenes, pero digo, grupos que por ahí están muy despolitizados, inclusive que ponen toda su tarea social o su expresividad de ciudadanía, la ponen en temas que sienten que les dan comunidad, pero que no los hacen pasar por lo político partidario y mucho menos por lo electoral. Lo último, ¿cómo ves el rol de una eventual tercer fuerza a la mano de Roberto Labaña? ¿Qué papel puede llegar a jugar? ¿Puede rascar, digamos, de algún modo puntos de ambos lados de la polarización? Y en todo caso, ¿qué rol pueden jugar las otras alternativas que hay para la presidencia? Aparentemente poco, porque todas las encuestas nacionales están dando la sumatoria del oficialismo y el peronismo por arriba del 80%. Claro. Habrá algunos votos, algún porcentaje de voto en blanco, sobre todo en las PASO, con lo cual te queda muy poco para repartir entre todas esas candidaturas, ¿no? La de Labaña, que la mayoría lo pone tercero, pero hay alguna expectativa de que Espert, con ese discurso tan áspero, se le acerque un poco a Labaña, pero ya está entre Labaña, Espert, la izquierda y algunos de estos candidatos más chicos, sobre todo estos de una derecha muy, muy virulenta, terminen en una sumatoria que bueno, nadie calcula que pasen entre todos el 15-18%. Entonces, tenemos una elección polarizadísima. Sumamente polarizada. Lucio, muchísimas gracias por esta entrevista. Un gusto, Juan Pablo.